Jesús, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, amado Padre, gracias por estar conmigo, Señor, porque tú has enviado, Señor, tu ayuda. Sé que estás presente, sé que estás ahí donde están cada familia reunidos. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Amado Dios, queremos entregar nuestro corazón esta noche, enfocar nuestros pensamientos, enfocar todo lo que somos, Señor, y ponerlo delante de ti, Señor. Hoy estamos aquí suplicándote, amado Dios, que tengas misericordia, que tengas, amado Dios, favor sobre tu pueblo, amado Dios. Que por favor, Señor, pongas tus ojos, que no pierdas de vista, Señor, a todo tu pueblo, amado Dios, que estamos aquí, Señor. Ten misericordia. Oramos, Padre, por Ecuador, amado Dios. Oramos por cada nación, oh Dios mío. Oramos por los Estados Unidos, amado Padre. Oramos por Guatemala, nuestros países vecinos. Oramos por Canadá, Señor. Por toda América Latina, Señor. Oramos por Inglaterra, amado Padre. Oramos, Dios mío, por el continente, todo el área de Europa, Señor. Oramos, Padre, que tengas misericordia. Ten misericordia de Italia, Señor. Ten misericordia de España, Padre. Por favor, Señor, envía tu ayuda, Señor. Envía, Padre. Sé que no son los únicos países. Sé que hay muchos países, Padre, incluyendo el nuestro, Señor, que estamos enfrentando, Dios mío, esta pandemia. Ten misericordia, Señor. Tu palabra dice que toda enfermedad no tocaría, Señor, no entraría a nuestra casa, Padre. Por favor, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, amado Dios, que infundas, Padre, la prudencia en tu pueblo, porque escrito está, Señor. Escrito está, amado Dios. ¿Quién te enseñó a ti la prudencia? Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Hoy nos dejamos en tus manos, confiando, Señor, en tu providencia, confiando en tu presencia, confiando, Padre, que todas las cosas, Señor, están bajo tu control. Creemos, amado Dios, que todas las cosas, Señor, obrarán para bien. Aún de todo esto malo que estamos viviendo, Señor, sabemos que, Padre, en tu propósito y en tu gracia siempre está el ayudarnos. Siempre está, Dios mío, en tu extender tu mano de misericordia. En esta noche, Padre, queremos orar, queremos adorarte, Señor, y bendecirte, agradeciendo siempre, Señor, tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús, sé exaltado esta noche. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Venimos delante de ti para adorarte. Venimos delante de ti para exaltarte, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, únete a nosotros en esta adoración. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.
Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Eres santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Dile, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eres santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Tú eres santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Déjame verte, Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero contemplar tu majestad, el resplandor de tu gloria, Señor. Quiero verte. Quiero sentir tu presencia, Señor. Llena esta casa, Señor, con tu presencia. Dile ahí donde estás. Dile ahí con tu familia. Dile ahí en tu oficina, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero contemplar tu belleza. Yo quiero contemplar tu hermosura, Señor. Llena este lugar con tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Padre. Sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Sabemos que tu gracia y tu misericordia incomparable, Señor, nos sostiene, Padre. Y tú has dicho en tu palabra, en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo.
No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Y así lo hemos creído, Señor. Así lo hemos creído, Cristo Jesús, que sabemos que tú estás aquí, Señor, que tú nos sostienes, Padre, con tu diestra poderosa, que tú nos sostienes en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier incertidumbre, Señor. Podemos confiar en que tú nos sostienes, en que tus planes son hermosos, Señor, en que tú eres nuestro Dios, Señor, en que no podemos temer, porque te tenemos a ti, Señor. Tú eres fiel, Señor, eres hermoso. No hay nadie como tú, Cristo Jesús. Eres hermoso, Rey de Reyes. Te exaltamos, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Yo sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, yo sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Yo sé que estás aquí. Y aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, yo sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Tú estás aquí, Señor. Tu preciosa y dulce unción está con nosotros. Nunca nos dejas, Señor. Tú siempre estás con nosotros. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias, hermoso Dios de gloria, por tu preciosa unción, Señor. Preciosa y dulce unción, ven y reposa sobre mí.
preciosa y dulce unción. Ven y reposa sobre mí. Dile: aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir tu preciosa y dulce unción que has preparado para mí. Tu preciosa unción, tu preciosa y dulce unción que has preparado para mí. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir tu preciosa y dulce unción que has preparado para mí. Tu preciosa y dulce unción. Ven y reposa sobre mí. Preciosa y dulce unción. ¿Por qué no le decimos una vez más ahí? Y preciosa y dulce unción, ven y reposa sobre mí. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador que pueda transmitir tu preciosa y dulce unción. Y ven y reposa sobre mí. Amén, amén. Gracias, Señor, muchas gracias. Sé que estás aquí, sé que estás en medio de cada familia, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero decirle en esta noche que Dios es bueno. Quiero decirle que Dios siempre ha sido fiel. Él permanece fiel, aun aunque nosotros no seamos fieles. Quiero esta noche platicar con ustedes y de alguna manera transmitir este pensamiento, no sin antes agradecerles de nueva cuenta a todos, a cada uno de aquellos que nos están viendo, aquellos que como iglesia, aquellos que nosotros sentimos ese deseo, ese amor por la obra de Dios, de fielmente enviar su aportación, enviar su ofrenda al Señor, porque eso nos permite continuar, nos permite a nosotros seguir predicando la palabra, continuar de alguna manera haciendo la labor que tenemos que hacer. Y esta noche quiero compartir con ustedes acerca de la oración que transformó mi vida.
La oración que transformó mi vida. Y quiero comenzar de alguna manera recordando, hace muchos años, cuando tenía más o menos alrededor de unos 15, 16 años, comenzando en este camino, conociendo al Señor, buscándole, comencé a buscar a Dios en oración, comencé a tener ese deseo ardiente de encontrarle, de escucharlo. Y en ese trayecto que comencé a aprender quién era Él y a escuchar su voz, de pronto llegó un momento en donde empecé a tener dificultades en mi tiempo de oración. Sentía que Dios no me escuchaba, sentía que habían tal vez piedras en mi corazón que impedían que Dios me escuchara. Y en una ocasión llegué con mi pastor y le dije: pastor, tengo problemas para orar, me cuesta mucho trabajo orar, no sé por qué, me distraigo fácilmente, empiezo a desviarme, de pronto no termino lo que estoy diciendo, ¿qué puedo hacer? Me cuesta trabajo, me siento frustrado. Y recuerdo en aquel entonces palabras muy sabias que me ayudaron tantísimo, porque mi pastor me dijo, pues mira Carlitos, cuando te esté sucediendo eso, cuando entres en oración a Dios y estés en lo íntimo, quiero que pienses esto, quiero que pienses que Dios te está escuchando. Y eso para mí, ese pensamiento revolucionó mi vida por completo, porque el saber que Dios me está escuchando, el saber que Dios está pendiente de lo que estoy diciendo, número uno, me hace pensar muy bien mis palabras. Dos, me hace sentir quizás de alguna manera abrazado por su presencia, abrazado que Él está conmigo. Y de cierta manera, saber que Dios está atento a mis peticiones. En ese trayecto comencé yo a escudriñar la palabra, empecé yo a recordar esa anécdota. Y quiero que me acompañes en esta tarde al libro de Lucas capítulo 3 y verso 21. En Lucas capítulo 3, verso 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Me llama mucho la atención este pasaje, porque me doy cuenta, fíjense que cuando he estudiado acerca del bautismo en agua, cuando estudio acerca de la oración, cuando estudio de temas como esos, en muchas ocasiones pasamos por este pasaje, porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el centro y la guianza de la cual nosotros debemos seguir siempre. Efesios dice en el capítulo 4, si no mal recuerdo, en el versículo 13, 14, dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que todos necesitamos crecer y llegar a ser tal y como Él es. Jesús es nuestro modelo. Es más, la Biblia dice que si nosotros decimos que permanecemos en Él, es necesario que andemos como Él anduvo aquí en la tierra. Entonces, la Escritura deja claramente expuesta que Jesús es nuestro modelo a seguir. Sé que han habido otros hombres, otras mujeres que han sido de gran ejemplo en muchas virtudes, pero nadie superará el ejemplo mayor que es Cristo. Nadie superará y podrá decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, como lo hizo Jesús. En ese preámbulo que quiero darte, quiero tocar base contigo esto. Fíjate que hay 4 evangelios en la Biblia. Evangelios quiere decir buenas noticias. Hay 4 libros en las Escrituras, 4 libros fantásticos que están escritos para nosotros, hablando de los sucesos de Jesús, hablando de la historia de Jesús. Son 4 libros que hablan de la misma historia desde 4 perspectivas diferentes para 4 audiencias diferentes. Pero me llama la atención algo muy curioso. Cuando yo veo este pasaje de Lucas, sabemos que Lucas es un libro que está escrito cronológicamente, y eso es muy importante. Y Lucas, que es el médico amado, él se enfocó. Fíjate que a pesar de que Lucas no fue un testigo ocular, Lucas fue alguien que se dedicó a investigar los detalles
directamente de aquellos que lo presenciaron, aquellos que escribieron. Él hizo la investigación. Como buen médico, creo que siempre tienden un poquito más, ¿verdad?, a basarse en lo científico, en lo que está dado por hecho. Y este libro no es la excepción. Cuando tú lees el libro de Lucas, te vas a dar cuenta que está lleno de detalles, lleno de cosas fantásticas y de un orden tan delicioso, tan exquisito, que tú puedes disfrutar las escrituras, puedes disfrutarlas de una manera que permite visualizar el patrón y cómo Jesús iba obrando. Ahora, enfoquémonos en esta historia por un momento. Jesús llega a Juan el Bautista y de pronto él le dice: vengo a bautizarme. Juan el Bautista de alguna manera empieza a decir: ¿cómo vienes tú a bautizarte si soy yo el que debe ser bautizado por ti? En ese momento Jesús le dice: deja que esto suceda, porque es necesario que cumplamos con esta justicia, con toda justicia. De pronto veo un detalle, empiezo a analizar en los evangelios cuáles de estos evangelios narran esta historia. Y me doy cuenta que 3 de estos 4 narran la historia. Está Mateo, está Marcos, está Lucas. Esos 3 evangelios hablan de esta misma historia. Pero Lucas tiene un detalle que a mí me fascinó, un detalle que a mí me impactó muchísimo. Porque dice en Lucas 3:21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Pero póngale cuidado, acá hay un detalle que no está en los otros 2 evangelios. Dice: y orando. Vea ese lindo detalle. Usted no lo va a encontrar en los otros 2 evangelios. Pero esto enuncia algo tan importante. Cuando Jesús estaba de alguna manera saliendo del agua, dice la Biblia que Él estaba orando. Cuando Jesús fue bautizado, Él oró internamente. Y esto tocó mi corazón, porque de pronto dice que cuando dice que Él fue bautizado, orando, el cielo se abrió. Y esto a mí me fascinó muchísimo, porque cuando uno ora, los cielos se abren. Y esto a mí me llamó la atención en este ejemplo, porque date cuenta, cuando Jesús es nuestro ejemplo, fíjate, los mismos discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y ahorita vamos a ver esos puntos: enséñanos a orar. ¿Qué verían aquellos discípulos en Jesús cuando Él oraba? Estos hombres eran hombres que sabían orar. Pero en este pasaje veo que Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. ¡Wow! ¡Qué lindo es esto! El bautismo en agua, nosotros debemos entenderlo, que es como una confirmación de la fe que he profesado en Jesús. El bautismo en agua es algo tan importante en la vida del creyente que es necesario que todos pasemos por ahí. Si Jesús mismo lo hizo, ¿quiénes seríamos nosotros como para no pasar a través de ese camino? El pueblo de Israel, dice la Biblia, que fue bautizado en el Mar Rojo. Entonces de pronto veo algo. El bautismo siempre ha ejemplificado la confirmación de mi fe para entrar a una vida nueva. Y dijéramos de esta manera, que todo aquel que ha creído en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que ha declarado su fe, es necesario que sea bautizado. Entonces me doy cuenta que Jesús dijo: es necesario que cumplamos con toda justicia. Es necesario que esto se lleve a cabo. Entonces cuando yo me bauticé en agua, lo hice con la convicción clara de que el Señor había dado su vida por mí, que Él había sacrificado su vida, Él había dado todo lo que Él era. Dios había entregado a su Hijo para que yo fuera salvo de toda la ira de Dios por mis pecados. En ese momento me di cuenta de esto, que cuando el bautismo, que es figura de una obediencia, una obediencia indispensable al Señor, la obediencia más la oración, vean esto, la obediencia del bautismo más la oración es igual a cielos abiertos. Si el día de hoy, mira, hoy estamos enfrentando cosas muy difíciles, estamos enfrentando algo que de alguna manera va en aumento, está de alguna manera ascendiendo a casos de infección, están habiendo situaciones difíciles, personas que están enfrentando dificultades económicas,
han perdido su empleo, están de alguna manera buscando la manera, orando a Dios. Pero aquí veo una esencia tan tremenda, una combinación que cuando veo a Jesús combinar la obediencia que Él ofrecía a Dios y la oración, de pronto esto se traduce en cielos abiertos. Yo quiero decirte esto: cuando tú oras con obediencia en tu corazón, no solo para pedir, sino también estando dispuesto a recibir la enseñanza de Jesús, la enseñanza del Señor. Cuando tú de alguna manera oras y estás dispuesto a recibir el consejo de Dios, dispuesto a recibir su palabra como hecha, como un hecho en tu vida, tendrás los cielos abiertos. Ahora, fíjate en esto, en este mismo pasaje me llama la atención que dice: y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjate que aquí veo algo muy interesante. Dice que descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. A mí me llama mucho la atención esto porque qué curioso que el Espíritu Santo llega, se pone sobre Jesús de forma corporal como una paloma, que la Biblia dice que fue la señal para Juan el Bautista de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el que había de venir. Y dice la Biblia que en ese momento, fíjate qué lindo, el Espíritu Santo es la figura de la guianza de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseñaría todas aquellas cosas, nos recordaría las cosas que Jesús nos enseñó. El Espíritu Santo cumple esa función en nosotros, recordarte todas sus palabras, todo su consejo. Y de pronto veo que la voz de Dios se abre en los cielos, irrumpe y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, analiza esto, mira qué lindo. Sumemos la verdad de Dios. Cuando la Biblia dice, en ese momento, dice que la obediencia del bautismo más la oración igual a cielos abiertos. Y luego veo la segunda ecuación que dice la guianza del Espíritu Santo sobre ti, más la voz de Dios, que es la confirmación de que eres su Hijo amado. ¿Sabes qué es lo que provoca? Seguridad plena. Trae una seguridad en complacencia. ¿En qué sentido? En que tengo la certeza, tengo la convicción, la tranquilidad, la confirmación de Dios de que estoy agradando su buena voluntad. Y esto es fantástico. Esta fue la oración que cambió y transformó mi vida. ¿Por qué? Porque ¿no sería acaso tu deseo también el saber que estás agradando a Dios? ¿No te gustaría caminar con la seguridad de decir: sé que estoy agradando a Dios, tengo testimonio de que estoy agradando a Dios? Y eso solamente se ejemplifica en esto. Ahora, quiero entrar un poquito en esto. Yo me imaginaba cómo explicar esto a esta audiencia tan linda. ¿Cómo puedo explicar esto? Y de pronto se me vino a la mente. El otro día estaba caminando por ahí. Me acuerdo mucho una experiencia con mi papá, porque el pastor Ismael hace mucho tiempo, a él le gustaban mucho los aviones, le gustaba todo lo que era de mecánica y toda esa cuestión. Y en una ocasión yo pensaba, dije, ojalá pudiera obsequiarle un avioncito o algo a control remoto. Y me acordé mucho en una situación, una ocasión que estábamos caminando por la plaza y de pronto encontramos unos helicópteros que estaban por ahí y agarramos y empezamos a jugar con ellos, empezamos a probarlos y preguntamos cuánto tiempo dura uno de estos avioncitos ahí volando y nos decían, pues bien cargado tarda más o menos 20 minutos. Y decíamos, wow, qué fantástico. Y veía a mi papá disfrutando volar ese helicóptero y todo. Y de pronto me llamó la atención algo, ahora que se me vino esa anécdota, porque me acordé, fíjense cómo es esto, cuando tienes un control remoto y estás controlando a ese avión, a ese helicóptero volando, de pronto me di cuenta de esto. No importa, mira, cuánto tú quisieras que ese helicóptero estuviera volando ahí arriba. Después de 20 minutos la batería se iba a terminar. Si tú no lo aterrizas, ese helicóptero se viene abajo. Aunque tú tengas mucha fe, aunque tú tengas mucha convicción de que va a seguir arriba, cuando se acaba la batería,
se viene para abajo. Y eso a mí me habló de algo muy, muy interesante, porque de alguna manera nuestra obediencia es parecido a esto. Tú sabes que el control es aquel que está mandando la orden a ese helicóptero que siga volando. Pero si el helicóptero ya no tiene batería, aunque tú sigas mandando la señal, aunque sigas mandando la orden, ya no va a responder. ¿Qué te quiero decir esta noche? Lo que deseo transmitir contigo es esto: mi obediencia a Dios siempre va a llegar hasta donde tú estés dispuesto a llevar tu oración. Siempre, tu obediencia a Dios siempre va a llegar hasta el lugar a donde tú estés dispuesto a llevar tu oración. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón esta noche. Qué interesante que 3 de los 4 evangelios hablen de este suceso de Jesús, pero solo uno detalla ese punto de que Jesús oró cuando estaba siendo bautizado. Yo me di a la tarea de investigar un poquito cuáles fueron las oraciones de Jesús. Yo sé que Jesús oraba constantemente, sé que Jesús oraba incluso a veces toda la noche. Creo que muchos podríamos aprender de eso, cómo Jesús oraba. Y de pronto encuentro en las Escrituras 8 ocasiones en las cuales Jesús, en el libro de Lucas, encontramos a Jesús orando. Quiero decirte en la primera, en Lucas 3:21, que es la que acabamos de leer, dice la Biblia que Él oró en su bautismo. ¿Sabes qué es lo que ejemplifica esto? La oración es lo que confirma tu obediencia. Ponte a pensar, yo en la experiencia que he tenido en la oración, es que cuando yo oro a Dios, de pronto el Señor empieza Él a llenar, a inundarme de su voluntad. Ya no de yo querer hacer mi propia voluntad, sino que la oración que yo estoy levantando a Él, de pronto su presencia, su espíritu, empieza a inundar mi corazón con el deseo de hacer su voluntad. De pronto cuando me siento en inseguridad, empieza Él a darme la seguridad. Cuando yo digo, Señor, ¿estaré haciendo las cosas bien? Señor, ¿estaré agradándote en lo que estoy haciendo? Señor, ¿esta es tu buena voluntad? Y de pronto me doy cuenta que Jesús, en su acto de obediencia, dice la Biblia que Él oró. Y cuando Él oró, recibió la guianza del Espíritu Santo, recibió en ese momento la confirmación de la voz de Dios diciéndole: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiero decirte? Tal vez tú no hayas experimentado el bautismo en agua. Yo te animo a que lo hagas no como un acto para cumplirle a Dios, no, sino que lo hagas como un acto de tu corazón, de alguna manera dedicando y diciéndole: Señor, tengo, Dios mío, en esta noche, tengo el deseo de agradar y hacer tu perfecta voluntad. Quiero complacerte, Señor. Quiero confirmar y hablar a los 4 vientos que creo en tu sacrificio, creo en lo que tú hiciste por mí. De pronto veo en esta palabra, fíjate qué lindo, otro ejemplo. En el capítulo 5 y versículo 16 dice la palabra de Dios: pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Cuando tú encuentras a Jesús, tal vez tú te imaginas a un Jesús rodeado de muchísima gente, gente que quería tocarlo, gente que lo apretaba incluso, gente que estaba con Él. No descansaba. La Biblia dice que de alguna manera llegó a sentir hasta cansancio. Pero cuando veo a Jesús de pronto que Él se apartaba, que Él buscaba oportunidades para de alguna manera estar solitario con Dios, con su Padre. Y dice la Biblia que Él oraba en las noches. Él se apartaba, Él tenía que buscar oportunidades para orar. Quizás tal vez ahora que estás en tu casa, mira, yo he hecho algunas llamadas, he saludado a muchos hermanos y sabes, me he dado cuenta que hoy que estamos de alguna manera tal vez encerrados en casa, me doy cuenta que hay más trabajo en casa de lo que había antes allá afuera. Veo a muchos hermanos que están más carrereados por las cosas que tienen que arreglar en su casa, tienen que hacer diferentes actividades, tienen problemas en casa, los niños están corriendo. Ahora los que pensaban que sus hijos eran angelitos, ahora que los tienen en su casa, se dan cuenta que no son tan angelitos como pensaban. Se dan cuenta que ahora tal vez su esposa no era tan paciente como él pensaba, o al revés, porque ahora que estamos todos juntos, híjoles,
ahora muchos decimos, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, pero de pronto veo que Jesús buscaba oportunidades para apartarse. A pesar de tantas cosas, tanta necesidad que había, Jesús buscaba momentos para apartarse. Y no por nada, sino porque habían cosas que tenía que hablar con su Padre. Quiero llevarte a otro pasaje, punto número 3. En el capítulo 6 y versículo 12, dice la palabra de Dios. Estoy hablando del libro de Lucas. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo; y Simón, al que llamaban el Celote; Judas, el hijo de Jacob; y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Me llama la atención de algo muy interesante de este pasaje, porque la Biblia dice que la noche antes de que Jesús eligiera a sus discípulos, dice la Biblia que él se fue a un monte y se fue a orar toda la noche. Quiero decirte algo, quizás en este momento alguien que me está escuchando, alguien que está ahí detrás de esta cámara, alguien está pensando, híjoles, ¿cómo supo el pastor que tengo decisiones importantes que tomar? Yo sé que estás por tomar decisiones muy importantes. Sé que hay cosas que tú tienes que analizar, tienes que actuar en este momento. Por tu familia, por ti. Sé que tienes decisiones que tomar en este momento. Pero quiero decirte algo. Toda decisión importante en tu vida debe ser tratada con oración. Toda decisión que tú tomes, debes tratarla con oración. Jesús no era la excepción. Jesús, al contrario, dice la Biblia que él dedicó toda la noche orando. ¿Para qué? Para pedir, ¿cuál es tu consejo, Padre? ¿A quién debo elegir? Y créame que Jesús no eligió a los más perfectos, pero eligió a aquellos que traían un llamado de Dios. Pon toda decisión esta noche en oración. Tal vez ese es un llamado, tal vez Dios me puso aquí enfrente de ti para recordarte que todas estas decisiones que estás por tomar, debes pasarlas por oración. Pásalas por oración. No pienses lo que suceda va a suceder. No. Ponlo en oración y Dios te va a dar la guianza que necesitas. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9, verso 29. Miren qué lindo es esto. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Quiero decirte esto, analiza esto. Cuando Jesús subió a ese monte, empezó a orar, estaba ahí con otros discípulos acompañándolo, pero de pronto ellos se dieron cuenta que mientras oraba, y ponle cuidado a esto, mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. A eso nosotros le hemos llamado quizás en muchas ocasiones como el monte de la transfiguración. Quiero decirte esto, la oración transforma. La oración tiene el poder para transformar tu vida, tiene el poder para de alguna manera transformar tu corazón. Porque si algo tiene Dios es que Dios escucha tus peticiones, Dios escucha tu oración. Y cuando tú le dices, transfórmame, Señor, por favor ayúdame, te voy a ayudar, pero porque está obrando en la oración. La oración tiene poder de cambiar. Por eso la Biblia dice, sed transformados en vuestra mente. Ahora sí que en esta frase muy trillada, pero analiza esto. Jesús mientras oraba, quiere decir que cambios pueden venir a tu vida mientras estás orando. Tu forma de ver las cosas en este momento pueden cambiar con solo que tú levantes una oración. Tal vez tú estás preocupado por tu matrimonio, tal vez estás preocupado por tu familia,
Tal vez estás preocupado por qué vas a comer el día de mañana. Pero déjame decirte esto, Dios te puede dar la visión, Dios puede transformar una idea en algo que puede darte de comer el día de mañana. Transformar la situación que estás viviendo en este momento en tu matrimonio, con tu familia, en algo que provoque, que los impulse, que los una. Dios puede cambiar eso en esta noche. Jesús nos deja el ejemplo de que la oración transforma. En el capítulo 11, versículo 1 del libro de Lucas, dice la Biblia: orando antes de enseñarles a orar, dice acá, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, miren lo que dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Esta frase me encanta, porque si algo Jesús nos ha enseñado es esa enseñanza de la oración. ¿Qué vería aquel joven discípulo? ¿Qué vería en Jesús? Que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Para aquellos que me escuchan por primera vez, todos aquellos judíos, todos los hombres que habían crecido conociendo las Escrituras, conociendo la Biblia, déjame decirte, los judíos son personas que memorizan las Escrituras. No solamente las conocen, las memorizan. Y desde pequeños les enseñan a orar. Desde pequeños ellos son instruidos en dirigirse al Eterno. Sin embargo, veo a alguien que oraba todos los días. Veo a alguien que fue enseñado, que fue instruido con la palabra, a orar con las Escrituras. A orar con el escrito está. Y de pronto le dice a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y mire qué lindo que no dijo enséñame a orar, le dijo enséñanos a orar. Mire qué lindo es esto. En el corazón de este joven había algo que decía: es que cuando nosotros oramos, mira, cuando nosotros oramos nada sucede. Pero cuando Jesús ora, mira, cuando Jesús viene de orar, los ciegos abren sus ojos, los sordos ahora escuchan, los que están paralíticos ahora son sanados, todos aquellos son sanados. Entonces, cuando Jesús ora, las cosas sucedían. Las cosas sucedían. Y de pronto este joven se sintió tal vez frustrado, como yo me sentí, les platicaba al principio, que de pronto sentía que yo oraba y nada sucedía. Que de pronto yo levantaba peticiones a Dios, levantaba tal vez un clamor a Él y a veces no escuchaba nada. Y de pronto Jesús dice: cuando ores, ora de esta manera. Y Él comienza a enunciar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y estas palabras son fantásticas, que las cuantas veces no las recitamos, pero lo que se trata el día de hoy es que entiendas lo que estás orando, porque Dios te está escuchando. Porque Dios te está escuchando. Cuando tú ves este pasaje, fíjate qué lindo es esto. Jesús estaba orando antes de que les enseñara a sus discípulos a orar. Esto quiere decir que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de Jesús, y eso es de que cuando tú ores debes esperar que algo suceda. Orar con fe. Ora con fe. En este tiempo que estamos pasando nosotros, aplícalo, créelo para tu vida, porque solamente va a orar si obras y oras en fe. Ora con fe. La fe es la convicción, es la certeza. Ten la seguridad que Dios te está escuchando. Esta noche cuando tú te vayas a acostar, esta noche cuando pongas a tus hijos en la cama, ora con ellos y enséñales que Dios los está escuchando. Enséñales que Dios está pendiente de las oraciones. Y no solo eso, que la oración tiene el poder de transformar nuestra vida en ese momento. Voltear nuestro corazón hacia Él. Y cuando ores, espera que algo suceda. Quiero darte un ejemplo muy lindo, y más que ahora lo necesitamos tanto. En Lucas capítulo 22, verso 32, dice la palabra de Dios: pero yo he rogado por ti, está hablando de Pedro, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Cuando veo a Jesús, el deseo, Jesús sabía todas las cosas, Él sabía lo que iba a suceder. Sabía que Pedro iba a negar a Jesús. Él lo sabía.
Pero Jesús le dijo a Pedro: mira, estoy orando por ti. Pedro, estoy orando por ti para que la fe no te falle, para que la fe no te falte. Y una vez que tú regreses, fortalece a tus hermanos. Quiero decirte algo, hay situaciones que Jesús sabe que son difíciles para nosotros. Sabe que la necesidad puede orillarnos a muchas cosas. Él sabe que en nuestro corazón hay conflictos que pueden de alguna manera obrar, que pueden de alguna manera quebrantar o tratar de doblar nuestra fe. Pero la Biblia dice: Jesús, estoy orando por ti, Pedro. Si algo me enseña Jesús es que debo de orar por aquellos que pueden pasar por situaciones difíciles, o aquellos que están incursionando. No desechar a hermanos, no desechar a personas que estén pasando situaciones difíciles. Al contrario, ¿sabe qué terrible es esto? Que la gente a veces juzga cuando le pasa algo malo a alguien. La gente rápido empieza a decir: seguramente estaba pecando, seguramente estaba haciendo algo malo. ¿Sabes? Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, llegando a aquella isla de Malta, la Biblia dice que cuando él llegó, dice, después de un gran naufragio, los mismos nativos de ahí, cuando vieron a Pablo, dijeron: wow, estos hombres, qué barbaridad. Pasaron un gran naufragio. Pablo, empezando a hacer una fogata, mete la mano en el fuego, tratando de poner ahí un leño, y la Biblia dice que salió una serpiente y le picó. Y cuando le pica la serpiente, dice que los hombres que estaban ahí lo vieron, y estaba la serpiente prensada en su brazo. Y en ese instante dice la Biblia que la logró quitar y la aventó al fuego. Aquellos hombres dijeron para sí mismos, dijeron: wow, ¿quién sabe quién será este hombre? Que estando en el naufragio logra sobrevivir allá, pero la justicia lo alcanzó aquí. Algo hizo. ¿Sabe? Yo me imagino que han de haber pensado: este ha de ser homicida, este ha de ser esto, ha de ser lo otro. Y empezaron a pensar de él lo peor. Pero cuando vieron que Pablo pasaba el tiempo y el tiempo y el tiempo, y esperaban que se hinchara, dice la Biblia, y como no pasaba, ahora pensaban que era un Dios. ¿Sabe? La gente a veces piensa que su condición refleja el favor de Dios. Si está fregado, si está mal, algo mal está haciendo. Seguramente Dios lo está castigando. Y si de todas las cosas están bien, piensa que Dios lo está favoreciendo. Y no siempre es así. Es más, te puedo decir esto. Dice la Biblia que Dios, dice: ¿acaso de alguna manera ignoráis que Dios nos guía al arrepentimiento por su benignidad? Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Benignidad quiere decir que Él es bueno contigo, a pesar de que no lo mereces, no actuaste bien. Dios sigue siendo bueno contigo. ¿Por qué? Porque cuando Él actúa bien contigo, de pronto llegamos todos en una oración y decimos: Señor, ¿por qué me bendices tanto? ¿Por qué eres bueno conmigo si no lo merezco? Y el Señor te dice: porque mi benignidad te guía al arrepentimiento. Mi bondad, mi benignidad, mi forma de actuar bien hacia ti te debe guiar al arrepentimiento. Entonces el punto número 6 es: ora por tus hermanos, ora por aquellos que están junto a ti, ora por los que están en la iglesia. Tal vez no nos hemos visto, hemos estado alejados, pero podemos seguir en contacto a través de la oración. Te pregunto, ¿sigues orando por tus hermanos? Yo oro por los que están lejos y oro por los que están cerca. Yo te animo a que, como Jesús, aunque alguien pudiera estar flaqueando de su fe, sigue orando por ellos, sigue levantando oración por ellos, porque Jesús lo hacía. Quiero ir cerrando este pensamiento. En Lucas 22:44 dice la Biblia: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mira qué lindo es esto. Sé que es una escena trágica, sé que es una escena tan tremenda. Jesús en un momento tan difícil, sabiendo que próximamente estaría en la cruz del Calvario, y empieza a levantar una oración. Y en medio de esa oración le decía: Padre, que pase de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Cuando veo a Jesús levantar esa oración, yo me doy cuenta de algo, que Jesús sabía orar, aun cuando tenía preocupaciones grandes. Yo sé que muchos de los que me están escuchando están experimentando preocupaciones grandes, no son pequeñas. Sé que hay preocupaciones profundas en tu corazón. ¿Qué voy a hacer ahora en la próxima quincena? ¿Qué voy a hacer ahora que no tengo un ingreso fijo? ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo ni para la siguiente semana, no tengo para mañana. ¿Qué voy a hacer? La Biblia dice que aunque Jesús sudaba gotas de sangre de la preocupación, Él buscó al Señor y empezó a buscar su voluntad. Busca su voluntad, te digo esta noche, busca su voluntad aunque sepas que su respuesta va a ser no. Busca su respuesta en esta noche aunque sepas que Él te va a decir que no. ¿Sabes por qué? Porque aunque te diga que no, Él te va a fortalecer. Y si te dice que sí, mira, yo sé que Dios provee para aquellos que son suyos. Yo sé que si son cuestiones económicas, Dios va a proveer para los suyos, porque la Biblia dice que nuestro Padre sabe lo que tienes necesidad. Él conoce tu necesidad. La Biblia dice que si estamos enfermos, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Lo puedes creer ahí donde estás? ¿Lo puedes creer en tu corazón? Jesús llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Quiero decirte la última. Lucas 23:46. Dice la Biblia: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira esa oración en la cruz del Calvario. Cuando Jesús está en el momento de mayor agonía en su vida, levanta un clamor al Padre en la cruz. Sabes, no importa qué tan difícil las cosas se puedan tornar. La actitud de todos nosotros debe ser esa: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo, Señor, mi empresa. En tus manos encomiendo todas las cosas. En tus manos, Señor. Sabes, hay un proverbio que dice: encomienda al Señor tu obra, confía en Él y Él hará. Yo te digo esto: encomienda hoy tu obra, confía en Él y Él hará. Mi deseo en esta noche es infundirte fe, que tú puedas levantar tu oración en fe, ya no como una oración como las que yo hacía al principio, cuando yo oraba y no sentía nada, no sabía por qué. Y sabes, hoy te digo esto: la oración que transformó mi vida fue aquella oración que me hizo saber que Dios me estaba escuchando, que Dios estaba pendiente. Y así como Jesús, 8 ocasiones que tú encuentras a Jesús orando en cosas importantes. Cuando Él oró en el bautismo, obedeciendo a Dios. Cuando Él levantó su oración en medio del desierto solitario. Cuando Jesús iba a elegir a sus discípulos. Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración. Cuando Jesús ora y les enseña a sus discípulos a orar. Cuando Jesús ora por Pedro. Cuando Jesús entrega sus preocupaciones a Dios. Y cuando Jesús entrega su vida al Padre en la cruz del Calvario. Quiero decirte esto. Hace tiempo empecé a analizar un poquito acerca de esto de la oración. Y yo dije: bueno, Señor, ¿cómo puedo mejorar mi oración? Y de alguna manera me empezó a hablar y me dijo: dile a toda la gente que todo está en su perspectiva, en cómo perciben las cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque había un profeta que de pronto sale a un lugar donde de alguna manera estaba él tratando de llegar. El profeta Balaam va sobre su burro y de pronto él se da cuenta que había un ángel que estaba ahí. Su burrito se detuvo, él no lo había visto todavía. El burrito se detiene y dice: ¿por qué te detienes? Dice que lo golpeó. Golpea al burrito y de pronto Dios le abre los ojos al profeta y se da cuenta que el burrito podía ver lo que él no podía ver. Otra instancia,
Cuando la Biblia habla de que el pueblo de Israel se sentía rodeado, se sentían rodeados por el enemigo, y de pronto se abren los ojos de todos y de pronto se dan cuenta que más eran los que estaban a favor de ellos que el campamento enemigo que estaba tratando de rodearlos. Todo está en la perspectiva que tú tengas. Deja que el Señor el día de hoy ponga perspectiva en tu corazón, que ponga perspectiva en tu fe, que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, que aquel que te está escuchando, aquel que está pendiente de tu oración, es aquel que puede hacer todas las cosas posibles. Cambia tu perspectiva. Y yo te digo esto, sé una persona devota a la oración. La oración es más que un sentimiento, es una disciplina. El orar por los demás, el orar por tus peticiones, pero también por la de tu familia. Ora por los demás, ora por tu esposa, por tus hijos. Fortalécete en la oración. Sabes, me encanta mucho una frase que utilizan mucho en inglés, que dicen push. Push quiere decir empuja hacia adelante, push. Y es como un acróstico tan fantástico porque quiere decir push until something happens. Push until something happens. En español yo le diría tal vez ocas, ora hasta que algo suceda. Ora hasta que algo suceda. Y yo te digo esto, sé una persona devota a la oración. Me acuerdo mucho de una ocasión. Yo viví muchos años en los Estados Unidos, viví más o menos por ahí de 10 años en la ciudad de San Luis, Missouri. Y recuerdo mucho en el jardín botánico que tienen allá en la ciudad, que habían unos peces japoneses bastante grandes, muy bonitos, que cuando la gente llegaba, metía una monedita a un aparatito y le sacaba así como unas croquetas. Salías y podías echar tus bolitas al agua, y salían todos esos grandes pescadotes bien grandes, llegaban y se comían las croquetas. Poco a poco empezabas a acercarte y empezabas a echar una bolita más cerca, con la intención de tratar de tocar a los peces. Para la gran sorpresa, esos grandes peces se dejaban tocar y acariciar. Pero me llamó la atención el tamaño, porque yo dije, qué padre, ¿dónde se consiguen estos peces? Y me dijeron, mira, son esos japonesitos que encuentras en las tiendas. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Si yo nunca he visto crecer uno de esos japoneses en mi casa. Ah, me dijeron, es que tiene mucho que ver el lugar en donde lo tienes. Entonces le dije, a ver, explícame, ¿cómo es esto? Bueno, yo te digo esto, si lo que son esos pececitos japoneses, les llaman los japoneses koi, y cuando tú pones uno de esos pescaditos en una pecera, tal vez de este tamaño, el pescadito no va a crecer más de unos 10 centímetros, se va a quedar así, pequeño. Si tú de alguna manera lo llevas a un estanque un poquito más grande, va a crecer, no sé, tal vez hasta unos 25 centímetros. Pero si tú lo liberas y lo tienes en un lugar amplio, en un río, en un lugar amplio, estos pueden llegar a crecer, de acuerdo a los datos que tengo, entre 40 y 50 centímetros. Eso es bastante grande. ¿Qué te quiero decir esta noche? Te quiero decir que la fe combinada con la oración depende mucho de en qué estanque lo tengas. Tu oración, dijéramos que es tu pescadito koi, y la fe es el estanque que tú tienes. Si tu fe es grande, tu oración va a ser poderosa. Si tu fe es grande o es solamente pequeña, bueno, va a ser solamente una obra pequeña. Pon tu oración en un estanque de fe grande. Ponlo grande, ¿para qué? Para que tu oración se vaya desarrollando, vayas viendo resultados, vayas viendo cosas grandes. Así que ten en cuenta esto, todo depende del estanque. Yo te digo esto, sé positivo cuando oras, no te agobies con pecados que ya Dios perdonó hace mucho tiempo. Si tú sientes que no te has perdonado, pídele ayuda al Señor. No para que te perdone otra vez, porque Él ya te perdonó. Pero ahora pídele al Señor, ayúdame a perdonarme a mí mismo, Señor. Ayúdame, enséñame a perdonarme a mí mismo. Sé positivo. Y yo te digo esto, espera la provisión de Dios. Espera la provisión de Dios, ya viene, créeme que ya viene la provisión. Dios va a proveer sobrenaturalmente en esta etapa de tu vida, porque no he visto a justo desamparado que mendigue pan, decía David. Yo te digo esto,
no he visto a justo desamparado ni a sus hijos que mendiguen pan. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a desamparar. Dios está contigo. Dios está contigo. Y quiero cerrar con esto. Sabes, cuando nosotros nos aventuramos en la oración, a veces es lo que más escuchamos en la iglesia. Tenemos que orar, pero pocas veces lo hacemos. ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien, voy a orar por ti, y nunca lo hiciste? ¿Cuántas veces en algún momento te invitaron a orar, pero no oraste lo que te estaban pidiendo que oraras? Yo quisiera decirte esto. Tal vez hoy en tu oración, cuando entres en la intimidad con Dios, sientas en tu corazón tal vez piedras que hay en tu corazón, piedras que han tapado la fuente para poder abrir tus labios a Él. David dijo, Señor, abre mis labios para que hable de tu justicia, Señor, a otros. ¿Por qué no le pides hoy, en esta noche, a que el Señor abra tus labios de nueva cuenta? Que el Señor abra tu corazón. Dile, Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Por favor, perdóname. Perdóname. Yo sé que hay cosas que todavía te han ofendido. Sé que hay cosas que no he podido cambiar, Señor. Cámbiame tú, Señor. Cámbiame, te lo pido. Obra en mi vida, Señor. Obra en mi vida. Entonemos este canto y terminamos como una oración. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio. Ayúdame, Señor.
Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Ese es mi deseo, Señor. Orar como tú orabas. Tener ese acercamiento como tú lo tenías con el Padre, Señor. Yo oro por todos aquellos que están, Señor, sintonizando esta noche. Sé que hay muchos que están aquí, Señor, aquí con todos nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, aumenta, Señor, su fe. Aumenta, que tu Espíritu, Señor, inunde ese cuarto, que inunde, Señor, esa sala. Inúndalos de fe, Señor, de tu Espíritu, de tu presencia. Que tu Espíritu entre hasta los lugares más recónditos. Que tu Espíritu llene este lugar. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Cámbianos, te lo pido. Obra ese milagro, Señor. Obra ese milagro. Si habrá alguien quizás que esté escuchando esto por primera vez y que quizás nunca le ha pedido a Jesús que entre a su corazón, quiero animarte con esto. La Biblia dice que si tú invitas a Jesús a tu corazón, si tú reconoces que tal vez lo que te enseñaron desde pequeño, que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, tal vez tú conociste esa historia, pero si hoy tú la crees para ti, el parteaguas es ese. Si tú hoy crees que eso que Jesús hizo por ti fue específicamente para tu vida, quiero invitarte a esto, a que con tu corazón en alto y tus ojos cerrados puedas decirle: Señor Jesús, repite conmigo: Jesús, gracias por hablarme esta noche. Gracias por estar conmigo. Te pido que me perdones en esta noche. Perdóname, por favor. Perdona todas esas cosas que ni siquiera yo, Señor, he logrado perdonarme. Por favor, límpiame. Dile a Jesús: límpiame, Señor. Límpiame, por favor. Entra a mi corazón y cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quiero decirte esto: si tú hiciste esa oración esta noche, hoy puedes estar seguro, hoy te llevas todo esta noche, todo lo que podamos nosotros. Mira, si alguien pierde la salud, con la fe en Jesucristo puedo recuperar la salud. Perdí un empleo, sé que Dios provee por todas mis necesidades. Con la fe en Él, sé que Dios proveerá. Pero si tú perdieras la fe, si tú perdieras tu fe en Cristo Jesús, lo perdería todo. Yo sé que aunque pierda todo lo demás, teniéndolo a Él, lo tengo todo. Lo tengo todo. Padre, gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, sintonizando. Gracias, amado Dios. Los bendigo, Señor. Bendigo, Padre, a cada uno. Bendigo, Señor, su casa. Bendigo, Dios mío, aquellos que están trabajando todavía por cuestiones de que son una necesidad su trabajo, ofreciendo ese servicio. Padre, en el nombre de Jesús, guarda tu pueblo. Guarda tu pueblo. Guarda cada familia. Que cada uno en prudencia, Señor, y con tu favor y tu protección, tú los guardes. Te damos gracias por cada uno, Señor. Provee para la casa de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias a todos por sintonizar esta noche. Me da muchísimo gusto que estemos juntos por este medio. Quiero solamente darte un anuncio rápidamente. El día de mañana vamos a estar nosotros teniendo una sesión de discipulado. Vamos a estar platicando una enseñanza especial y nos vamos a estar conectando a través de la aplicación de Zoom. Así que si tienes alguna pregunta o te gustaría incluirte en esa enseñanza, puedes tú de alguna manera marcarnos al número que te va a aparecer en pantalla por ahí, al 963-147-2477, y con muchísimo gusto te hacemos llegar la liga para que tú puedas ingresar y puedas aprovechar esa oportunidad.
créeme, es de bendición. No podemos nosotros detener el crecimiento. Uno plantó, otro regó, pero Dios da el crecimiento. Entonces no detengas tu crecimiento, porque somos la iglesia de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximamente el día de mañana en la enseñanza, por ahí por Zoom. Y si no, posteriormente también el día domingo a las 11 de la mañana por este mismo medio. Bendiciones. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado.